Quieres hacer un ritual importante y te das cuenta que a la hora de trabajar se ha decapitado. ¿Podremos trabajar con velas quebradas o rotas? Muchos dicen que es mala suerte, que es un mal augurio, que sí puedes trabajar con ellas, y también lo preguntan mucho. Como siempre digo, va a depender de la intención. Quédate en este video, velomante, porque hoy día te explico y te enseño cómo poder trabajar con una vela rota o quebrada. Deseo que hayas visto un video anterior cuando yo hablo de qué significa la vela en mente, corazón y materialización y pies. Si la vela se quebró justo en el corazón, ahí tenemos entonces la quebradura. Ya, yo puedo darme vuelta acá, pero no se rompió el pabilo, el hilo conductor para que la vela se queme, para que la vela llegue hasta la base. ¿Podría trabajar con ella entonces si baila la vela o si la hago que quede más apretadita? ¿Se podrá trabajar con ella? ¿Qué opinas? Podemos fijarnos si esto fue una señal. ¿Se rompió camino a tu casa cuando la fuiste a comprar? ¿O justo la tomaste, se te cayó de la mesa, de las manos y se quebró, se decapitó? Mira qué increíble. A mí justo se me quebró la vela cráneo. Y donde vamos a trabajar es en la psiquis, en la mente, en la intención. Entonces también es muy bueno que uno pueda analizar antes que ver si la vela está quebrada o no, trabajo o no con ella. Es analizar el mensaje. Quiero trabajar con qué tipo de ritual, con qué intención de ritual. Es una vela amarilla, de riqueza, de abundancia, de dinero, de oro, de salud. ¿Con qué la voy a intencionar? Veamos que tenemos que decodificar todo mensaje, toda señal, toda intención para saber si nosotros estamos trabajando con un libre albedrío, si hay un mensaje del más allá, del universo, sálvate, no hagas ese ritual, o simplemente puede ser un obstáculo y avanza, no retrocedas, no dudes, no te insegurices. Esta es solo una prueba de valentía. ¿Cuándo tenemos que comenzar a analizar? Lógico, se rompió la vela cráneo. Pero puede también venir de una energía externa, de una energía poderosa, puede venir de algo mucho más de atrás. Quiero decir, desde la tienda en donde yo la compré ya venía quebrada. Si la mandé a comprar por internet, hace un largo y gran recorrido. Esto también marca la instancia en cómo tú vas a ir haciendo el recorrido de ese ritual. Porque sí hay velas que podemos trabajar rotas o quebradas, más no hay otras que yo recomendaría trabajarlas rotas o quebradas. Ahora, esta vela cráneo me indica tener que ver si yo estoy distraída, si yo tengo que concentrarme más, si efectivamente yo tengo que utilizar este color o esta vela para la petición, el ritual. Tengo que ir a conectar ahí netamente con mi intuición. Quizás la vela se decapitó, se rompió y me está haciendo un favor. Y yo tuviese que dudar y decir, ¿tendré que utilizar esta vela o tendré que seguir ahí por todas? ¿Cuándo lo sabemos? Cuando el ego habla más que el deseo del alma. O sea, efectivamente, si tú quieres dominar la mente de alguien, sabes que estás haciendo algo mal y se te decapita el cráneo, ahí hay una intención lógica. Aquí no le vamos a buscar la quinta pata al gato. Pero si lo que yo quiero es hacer un ritual de buena intención, de un buen augurio, de una buena prosperidad y se me rompe, quizás lo que yo tengo que ir trabajando es mejor mi fortaleza, mi seguridad, mi astucia, mi perseverancia y decir, ok, este fue un obstáculo. No es que no vaya a resultar el ritual, es que quizás hay algo en mí que demanda y que solicita más asistencia o más empoderamiento o más astucia, más rapidez mental. ¿Por qué? Porque necesito rapidez mental porque se me rompió la vela cráneo. Si se me hubiera roto cualquier otra, probablemente el mensaje iría por otra vía, ¿vale? Pero si esta vela amarilla que yo tengo quebrada y la utilizo para otros tipos de rituales como abundancia, riqueza, atracción de dinero, atracción de clientes, esta vela, ¿qué es lo que me va a estar diciendo? No me va a llegar más cliente, por eso se me rompió. Quizás lo que yo tengo que trabajar es el área del corazón, porque en el corazón se me rompió. Estoy hablando del contenido de un video anterior, para que puedas entender las emociones que refleja la vela hacia ti. ¿Qué es importante? Así que ve a verlo. ¿Qué es importante? Que tú puedas ver en dónde se te rompió la vela, en qué lugar se rompió la vela. Ahora, si se te rompió la vela, literalmente,
desprendida de la mecha, desprendida del pabilo, ahí ya no hay vuelta atrás. Ahí no vuelvas a intencionar trabajar esa vela. Por ejemplo, esta. Fíjense que por fábrica, esta vela, el pabilo llega hasta ahí. O sea, cuando se quebró y se desprendió, se separó de su mecha. Y eso me invita a trabajar con ella, a perseverar con ella. Pero si la mecha hubiera llegado hasta abajo y se decapita y se rompe hasta la mecha, yo no trabajaría con ella. ¿Por qué? Porque estarías forzando un trabajo que se rompió el hilo conductor. Pero en este caso no está roto el hilo conductor, está en su término. Sí, yo me preocuparía, por ejemplo, que el fabricante de esta vela no llegó con el pabilo hasta la base. Cuando yo les solicito y propongo que compren velas, fíjense siempre que los pabilos lleguen hasta la base. Pero lo que yo explicaba en un video anterior, cuando les presenté todas las figuras de velas, puedes verlo acá, que es el primer video de secuencia de 3 para conocer figuras de velomancia. ¿Es necesario leer este tipo de velas con tanta cera? No encuentro que sea a veces necesario, porque cuando tú dominas un ritual, cuando quieres trabajar el cráneo, cuando le aplicas ajo, agujas, clavo o cualquier otro tipo de endulce, miel, azúcar rubia, canela, le ponemos tanta enjundia, le ponemos tanto elemento, tanto betún, que en realidad al final no se necesita seguir leyendo el ritual, porque tú lo que necesitas es simplemente darle la orden. Así que afecta en este caso, como en figuras de vela, que la mecha llegue hasta la base. Para mí, como Rocío, como velomante, no. Distinto sería si yo voy a querer representar el trabajo de velomancia y no lo tiene, no se ve. Pero en este caso sí se ve. Bueno, entre paréntesis, encontré esta vela que también afecta en trabajos de velomancia cuando las velas están curvas. Si te fijas, esta vela se curvó por la temperatura del calor en mis cajones, porque yo tengo muchas velas. Entonces yo, mientras buscaba estas velas rotas, me puse a sacar esta para mostrarles el ejemplo. ¿Por qué? Porque si hay una vela curva, yo no trabajaría con ella, porque de por sí ya va a estar intencionada con un horizonte hacia donde yo la quiero ya, digamos, como predeterminar hacia dónde tiene que ir, cómo quiero que avance. Entonces estoy acá un poquito alterando la energía. Este tipo de velas yo las utilizo quizás para derretir, para quemar otras y luego pegarlas, pero este tipo de velas cuando ya están curvas no las trabajo. Pero sí trabajo entonces las velas quebradas. ¿Cuándo sí y cuándo no trabajar con velas quebradas? Yo no te recomiendo trabajar con velas quebradas cuando tengas que trabajar temas de salud. Ahí los rituales tienen que estar pero intachables. Temas terapéuticos como constelaciones familiares, como decodificar emociones, como transmutar emociones, como reparaciones. Ahí yo no te recomiendo trabajar con velas quebradas. Hay un manual que te voy a dejar en la descripción que es sobre cómo ordenar tu árbol genealógico. Ahí hay un montón de rituales con velas. En ninguno de esos rituales se recomienda trabajar con velas quebradas, porque yo lo que quiero es reparar, lo que yo quiero es sanar, no voy a trabajar rota. Y ese manual lleva otro manual de regalo para trabajar vicios de adicciones, vicios con alcohol, con drogas. Y en esos rituales tampoco se recomienda trabajar con velas rotas, porque si yo quiero sanar y me quiero reparar, me quiero reconstruir, y quiero que otra persona también lo instruya y lo trabaje, no puedo trabajar con esa vela rota, porque recordemos que la vela es el alma. Y la persona ya está suficientemente rota para yo tener que ponerle una vela más rota. Si tienes un ritual de abundancia, de riqueza, es la única vela que tienes, se te cayó, rodó, se rompió, tienes un hijo, juega con las velas, las quebró, no hay ninguna mala intención, igual vamos a analizar un poquito el mensaje a ver qué pasó por ahí. Si tú me dices, ¿sabes qué? Es la única vela que tengo, la necesito utilizar, necesito prenderla, tienes que manejar entonces materiales que puedan reparar esta vela, que la puedan unir, que la puedan pegar. ¿Por qué? Porque si esta vela está rotita, está dañada, ¿cierto? Se quebró,
tu aura es como que también estuviera fisurada, tu aura, tu energía también estuviera rota. Entonces, ella al representar acá en el corazón puede haber una decepción, puedes estar rota, puedes haber quedado en quiebra, perder el trabajo, qué sé yo. Lo que necesitas entonces es velita, quizás blanca o de otro color que sea acorde a velas de riqueza, de dinero, de abundancia. Puedes aprender eso en mi segundo diccionario para velomantes, en donde ahí enseño colores de las velas, en donde enseño hierbas. Tienes un manual también de regalo de resinas y ahí vas a decir, ok, ¿cómo yo he visto mi velita en base a los elementos para poder pegarla, para poder arreglarla, para poder repararla y poder prenderla? Porque si no conoces qué tipos de elementos necesitas cubrir esa herida, ese quiebre, mejor no la prendas. No lo intentes hacer porque no va a quedar firme, ¿vale? Entonces necesitas vestirla que quede firme, que quede sólida, que quede reparada, con cariño, con dedicación. Cuando sí utilizo sí o sí, sin duda, velas rotas. Cuando quiero romper con una situación. Cuando quiero romper con una influencia negativa, cuando quiero una limpieza energética, cuando quiero sacar de mi vida a alguien, cuando me quiero defender de alguien. La verdad es que este cráneo es como que me hubiese llegado de imagen o de información que ya partió haciendo su trabajo. ¿Cómo puedo trabajar mejor esta vela? Una vela decapitada, una vela ya desprendida, porque no es lo mismo una vela que esté trizada y que no se le haya roto el pabilo. Esta velita entonces la tienes que pegar, decorar y ponerle ahí todas las energías para que quede pegadita, ¿vale? Y que encaje con su molde. Porque yo tengo que ir dando la vuelta y ver dónde va justo esa fisura, ¿cierto? Pero acá esto es súper fácil porque ella, mira, ella se engancha ahí, ¿cierto? Listo, la tenemos. No hay más. Pero para yo poder trabajarla voy a tener que tener otro tipo de elementos. Por ejemplo, voy a tener un aceite de protección o de limpieza, porque son con las únicas dos intenciones en donde yo trabajo rituales desprendidos o velas rotas. ¿A qué me refiero con rituales de protección? Protección de destruir, de alejar, de defenderme, de si alguien me quiere sabotear, yo me estoy protegiendo con mi energía, por lo tanto yo voy a liberar. Voy a sacar, voy a cortar lazos, me voy a alejar de esa persona y también voy a hacer una limpieza. Entonces, cortes de lazos, destrucciones, protecciones, limpiezas energéticas son súper buenas para utilizar con velas que ya han estado quebradas. Ahí no afecta, no implica tanto. Es importante que a lo largo de tu práctica vayas teniendo toda tu botica, tus cajones o algún mueble, una cajita con varios elementos para que así puedas ir teniendo la mayor facilidad de que lo que necesitas lo tienes al alcance. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer una vela de protección, una vela de alejamiento, una vela de corte de lazos, quiero sacarlo de mi mente, quiero liberarme, quiero trabajar, quiero cortar este lazo. Voy a ir a buscar una vela cráneo. Está rota, ¿vale? No importa, no pasa nada. La vamos a utilizar tal cual está. Y lo que yo voy a hacer es intencionar esta vela conmigo. Porque si yo quiero hacer un corte de lazos con alguien, sacarlo de mi mente, despedirme, sacarlo de mi vida, voy a intencionarme a mí con la vela cráneo, para yo autotrabajarme. Y a esa otra persona la voy a representar con una vela de figura humana. Vamos entonces a separar nuestra velita y es importante que tengas distintos tipos de aceites. Es necesario que tengas un aceite para destrucción, para alejamiento, para corte de lazos, para limpieza energética, para protección, porque así cada aceite tiene un propósito, tiene una intención, dependiendo de las hierbas. Bueno, yo todos mis aceites, a pesar de que los tengo en un mueble a oscuridad, igual yo los visto y los pongo a oscuras. Miren el color de este aceite, ya llega a estar flúor con la cantidad de años macerado, porque este es un aceite sumamente poderoso y yo solo ocupo 3 gotitas de este aceite para las velas. Entonces tú tienes que ir viendo, mira ya está viejito mi papel, este es un aceite
también ya súper concentrado para limpieza energética. Y este entonces es el aceite que yo creé para cortes de lazo con cualquier intención. Entonces lo que vamos a hacer es echar unas gotitas en esta base, ¿ok?, de aceite. ¿Para qué? Para que el resto de los ingredientes que yo vaya a poner se peguen en el aceite. Obviamente no voy a poner miel ni nada que sea no acorde a la intención del ritual. Ya me queda muy poca, pero tengo que preparar más. Voy a sacar polvo del fondo de mi frasco de sal negra de bruja, que es importante espolvorear solo el polvillo, porque si queda muy gruesa la sal, después no la voy a poder pegar. Entonces saco solo polvo de sal negra de bruja y aplico encimita. Voy a sacar un poco más. Ya habiendo recolectado el polvo de mi sal negra de bruja, voy a poner entonces aquí encimita de mi vela. Voy a espolvorear por todos lados el polvillo. Lo tenemos ahí. Acá yo ya tengo mis preparaciones, porque estos son polvos que yo preparo y luego yo los machaco en un mortero y aprieto muy bien semillas de ají, pimienta en grano, también tiene copal, tiene olíbano, entre otras hierbas, y le vamos a echar entonces encimita. Y así va quedando. Bien. Yo preparo esto siempre en pocillos de greda para que se concentre bien ahí la intención. Le vamos a poner un poquito más y le aplicamos en todos lados. Perfecto. Ahí quedó. ¿Cómo se ve? Ahí queda. Hermoso. Y para finalizar entonces le vamos a volver a agregar unas gotitas del aceite que tengo para corte de lazos. Listo. Ya teniendo entonces, siempre le pongo 3 ingredientes a todas mis velas. No le pongo mucho, o sea, le pongo mis polvos, mis aceites, mis sales, siempre le pongo de a 3. Y listo, tenemos acá entonces nuestra velita. Y le pongo ahí, mira, ni levantada me quedó ahí, pero perfectita. Mira, yo la encajo ahí y me quedó estupendo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Por encima, exactamente lo mismo. Le voy a volver a echar mis gotitas de mi aceite de corte de lazo, mi sal negra de bruja, mis polvos de alejamiento. Y me voy a ir a unirlos en un plato. No sigo utilizando el pocillo de greda, eso yo lo utilizo siempre para todos los ingredientes, los macerados, y la dejo ahí en el pocillo de greda para que se concentre, por un tema de forma, de cuenco, ¿ok? Ya tengo lista mi velita entonces y me voy a ir entonces a un plato y las voy a unir para hacer este corte de lazos. Soy yo, es la otra persona, y a mí me gusta mucho que queden así porque las uno. Ve a ver un video anterior que es cómo trabajar con cortes de lazos, por qué no funcionan y cómo yo te enseño a que sí funcionen. Porque si yo no quiero que esta persona se acerque más a mí, lo voy a unir de las piernas para que no camine hacia mí y yo voy a unirlo desde mi cráneo para no pensar más en esa persona. Entonces, la altura está súper bien. No la necesito ni más alta ni más baja porque voy a utilizar lo necesario, que se acerque, no que tenga sentimientos por mí, no. Por lo tanto, voy a trabajar entonces la cráneo para mí y la persona para la persona. ¿Qué es importante? Bueno, esta vela está súper apretada, está súper aferrada. Yo la puedo utilizar, la pego y todo, ¿cierto? Pero hay casos en que a veces las velas se les desprende el pabilo, se les desprende el interior. Que es necesario como velomante que tú tengas todos tus materiales. Estos son un tipo de papelito que venden con la añadidura ahí del metal. Hay otras que yo ocupo mucho. Yo no ocupo mucho metales en mis rituales, ¿ok?
pero es un ejemplo que te quiero mostrar porque estas a veces se utilizan para las velitas de soya, que son decorativas, que son aromáticas. Entonces esta la ponemos en el fondo, súper bonita. Bonita, no para ritualizar. Pero si yo tengo estos hilos que son ya encerados, ¿vale? O compro un carrete de algodón. Este es un hilo de algodón, ¿vale? Y ya tengo vela derretida. Paso el hilo por la vela derretida, por ejemplo, esta misma que quedó curva, no la voy a utilizar, la voy a derretir para utilizarla en otras cosas, y que por ejemplo es en esto. Derrito la vela blanca, le pongo el pabilo, me va a quedar durito, y yo puedo entonces con este hilo, con este algodón, volver a vestir una vela que se desprendió la mecha. Entonces si la vela se separó, la vuelvo a unir y la ocupo, la intenciono para el ritual que tenga que hacer. ¿Podemos trabajar entonces con velas rotas o quebradas, decapitadas? Sí. Lo que necesitas es tener un poquito más de conocimiento en materiales, con qué tipos de materiales son acorde dependiendo de la intención. Por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar la purpurina para una velita que necesito reparar sí o sí y no tengo más de riqueza, de abundancia, de atracción en algo. Si sé que manejo ese ritual, si sé que a mí no me va a afectar, que a mí no me va a insegurizar, le doy para adelante. Pero con los temas que te dije al inicio, por ejemplo, de salud y otros, no te recomiendo trabajar con velas rotas. Como te comento, es sumamente necesario que tú tengas otro tipo de materiales para que puedas reconstruir tus velas, para que las puedas reparar. No botes velas que vayan a estar, por ejemplo, en un mal estado, porque esta la derrites y lo que vas a hacer entonces es encerar tu hilo. Así que siempre es importante tener tus materiales, tener tus sales, tener tus polvos de trabajo, tener tus aceites macerados. ¿Y cómo lo vas aprendiendo? Es muy intuitivo y es muy fácil. Como te comentaba antes, en la descripción está el diccionario para velomantes y ahí está por tema. ¿Qué cuarzos, qué hierbas? Hay un manual de regalo que es el de resinas o de humos. Entonces ahí tú vas diciendo, bueno, necesito limpiar. 3 ingredientes para limpieza, los busco en el diccionario. Para preparar un aceite de amor, busco 3 ingredientes acorde a la intención de amor que necesito y macero ese aceite con esa intención de amor. Puedo preparar un polvo de alejamiento, un polvo para endulzar, un polvo para atraer. ¿Qué necesitas? Los ingredientes. ¿Qué elementos necesitas? Vas a encontrarlos entonces en el diccionario para velomantes. ¿Sabías que tu cocina es el altar más antiguo de todo el mundo para poder trabajar en ella? Es importante aprender a trabajar el cuerpo a través de la cocina, pero también aprender a trabajar el alma y el espíritu. Cuando nosotros hacemos estas preparaciones de aceites macerados, con hierbas, con resinas, con elementos nobles de la naturaleza, también preparamos sal. Sal de distintos colores, sal de vino tinto, sal de rosa, sal negra. Y los polvos. Cuando preparamos polvo, los preparamos con pimienta, con ají, con canela, con romero, con laurel, con distintos elementos, hierbas, resinas y distintos condimentos. ¿Dónde encontramos todo esto? En nuestra cocina. Hay distintos tipos de sales para distintos tipos de intenciones. Cuando nos introducimos en la cocina, en nuestros muebles, abrimos a ver qué tengo. Tengo este elemento, tengo esta hierba, tengo este condimento. ¿Para qué lo ocupo? Voy ocupando un poquito también la astucia, la creatividad, la lógica, porque obviamente a un ritual de atracción no le voy a poner pimienta, ni clavos de olor, aunque lo puedo utilizar para algún postre dulce, mas no significa que me vaya a servir. Pero sí hay algunos otros elementos que los podemos utilizar, por ejemplo que el romero es un universo, o sea, el romero sirve para protección, para riqueza, para atracción, para alejamiento. El romero es una de las hierbas más versátiles y camaleónicas, es como un camaleón para poder ayudarnos en nuestros elementos para rituales. ¿Qué es importante? Que entendamos que la cocina es uno de los altares más antiguos que existe en el mundo. En la cocina no solo nutrimos el cuerpo a través de lo que comemos, sino que también nutrimos el alma. ¿Con qué? Con el sentimiento y con la intención. ¿Viste Es como agua para chocolate, que es una serie, o leíste el libro, o viste la película?
Tita es una chica que se experimenta trabajando sus emociones a través de su historia. Bella, no te quiero hacer ningún spoiler, pero ella a través de sus sentimientos, cuando ella trabajaba en la cocina, todas las personas sentían sus emociones. Todas las personas que comían un bocado sentían lo que ella estaba sintiendo. Lujuria, tristeza, alegría. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros ponemos el fuego interno, porque somos una vela, cuando nosotros ponemos la intención, ponemos el corazón, el coraje, la mente, estamos entonces intencionando todos los elementos que están en nuestro altar, en nuestra cocina. Es por eso que te quiero invitar a mi taller de brujería alimenticia. Vamos a trabajar con todos los elementos que te puedas imaginar en una cocina. Hay 2 niveles. El primer nivel es para valor propio, confianza, seguridad, autonomía y autoridad. Y el segundo módulo es para trabajar con terceros. Podemos preparar recetas que necesitemos trabajar a alguien. Con una suegra que puede estar un poco desafiante, difícil, le podemos preparar una merienda, una comida para llevarnos bien con esa suegra, para poder apaciguar una relación, para poder calmar una relación, digamos, de familia, de parientes. A través de la comida, en muchas antiguas religiones, envenenaban, intoxicaban, enfermaban, y hay fetiches también, ¿verdad? Podemos nosotros endulzar a alguien, enamorar a alguien. ¿Qué tal si nosotros podemos trabajar a través de la cocina, con las recetas que te quiero enseñar, con la fuente que tienes adentro de tu cocina y con... ¿Sabías que las velas de miel son para atracción? De deseo, de amor, de atracción, de manifestación, de prosperidad. Te quiero enseñar a alquimizar velas de miel. Velas de colores, velas con intenciones, velas en diseño de panal. La cera de abeja para las velas son sumamente poderosas para atraer, para endulzar, para apaciguar, para mantener una relación, para mantener un trabajo, cualquier tipo de relación laboral, salud, matrimonio, lo que tú quieras. Porque las ceras de abeja lo que nos hace es poder trabajar con moldes o nosotros mismos poder crear nuestras velas cónicas. Brujería alimenticia es un taller práctico con estudio descargable, con videos que puedes ver en línea, disponible directo en mi página web. Puedes pinchar el link en la descripción. Deja de tenerle miedo a las velas rotas, descabezadas, porque ellas nos están enseñando a que quizás tenemos que analizar algo en nosotros, el recorrido hasta que llegó tus velas, estamos distraídas, tenemos que hacer o no ese ritual. Siente en tu corazón, siente en tu intuición. ¿Se pueden trabajar con velas rotas? Sí, claro que sí. ¿Cómo? Ya te lo enseñé. La velomancia está alejada de esperar milagros. Tenemos que tener una relación directa con la vela. Tenemos que ritualizarla. Esté rota o no, tenemos que ponerle nuestros aceites, nuestros macerados, nuestras hierbas. Trabajar con una vela rota se trata de tener que ir a observarnos, de tener que ir a mirarnos qué es lo que está ocurriendo, cuál es la señal y cómo puedo mejorar ese ritual. Deseo que te haya gustado este video. En comentarios te leo, te mando un abrazo y nos vemos muy pronto, velomante.